Cada vez que alguien está en ese momento en que por cualquier razón se siente a punto de morir, inmediatamente surgen esos conflictos internos que llenan mucho de ansiedad, llenan mucho de miedo e incertidumbre en todo el ambiente. Esa confrontación que durante tanto tiempo se ha venido postergando entre lo que es en realidad la vida y la muerte, en algún momento va a tener que lidiarse con ese interrogante de manera muy seria. Y es que la verdad, nosotros sí queremos tener paz. Entonces, si nosotros queremos tener paz, tenemos que enfrentar el interrogante de la vida o de la muerte, sea que nos resulte claro o no. Ahora, ya de lo que es la vida en esta tierra, de alguna manera usted ya tiene una versión muy clara, puesto que su propia experiencia de vida en esta tierra ya se la ha otorgado. Pero de la muerte y de su dilema, esa inquietud, ese conocimiento, esa sabiduría en la gente del mundo común sobre la muerte suele ser muy difusa, puede ser confusa y hasta miedosa en ocasiones. Pero para poder entrar en materia, tal vez les ruego que me permita ponerles un ejemplo, para que su mente tenga al menos una idea vaga de lo que les quiero contar. Mire, y si usted me lo permite, de repente se me ocurre que un relato sencillo nos ayudaría a traer el asunto al frente para discutirlo, ¿les parece? A ver, alguien narraba un asunto que ocurrió en algún momento de la convulsiva historia de Colombia por allá por los años de 1990. Si esta es verdad o es un producto de la imaginación, la verdad es que no será importante, pues lo que va a ser verdaderamente relevante es la enseñanza que esta historia nos dejará para poder entrar a discutir nuestro dilema de la muerte de manera inmediata. A ver, les cuento. Lo que en su momento supe, y es que ya hace muchos años atrás, cuando por razones de su trabajo fue trasladado a una ciudad al interior del país, ya que él era miembro de la Policía Nacional de aquí, de Colombia. Y esa madrugada de por allá del año de 1990, debía viajar a la ciudad de Bogotá. Estaba en la ciudad de Bogotá y debía viajar de Bogotá a la ciudad de Ibagué. Y estaba muy contento, ya que el clima en esa ciudad es cálido, es delicioso. A él le gustaba más el clima caliente. Y en los albores de su juventud, esa juventud llena de energía, se trasladó y él quería ese cambio, ese traslado y ese cambio, esa nueva especialidad después de haber ejercido su profesión y haberse especializado en antinarcóticos por varios años. En ese momento convulsivo de una Colombia que estaba muy afectada en ese momento por el narcotráfico, pues recordemos que para el año de 1990 Pablo Escobar Gaviria, reconocido narcotraficante y terrorista paisa, estaba en su máximo esplendor. Y acababa de surgir entonces una propuesta de el expresidente López Michelsen, respaldada en aquel entonces por el también expresidente Julio César Turbay y Misael Pastrana. También la respaldaban, recuerdo, el cardenal
Mario Rebollo Bravo, y también estaba en esa firma el presidente de la UP, Diego Montaña Cuéllar, consistente en la formación de una comisión de notables para negociar con los narcoterroristas. Entonces, el día 17 de enero del año de 1990, estos respondieron a dicha propuesta, presentándose en un comunicado como aspirantes legítimos al perdón judicial y expresaron una verdadera voluntad de negociación en ese momento. Inmediatamente después liberaron los secuestrados que ellos tenían en ese momento, decían, entregaron un bus completo con una tonelada de dinamita, recuerdo, y uno de los mayores laboratorios de procesamiento de droga en el Chocó, ellos también lo entregaron. Como contraparte, los narcotraficantes de Colombia esperaban del gobierno la creación de la comisión de alto nivel que se encargaría de los procedimientos legales que les permitirían su rendición. Sin embargo, esto nunca sucedió. Y el intenso debate que se dio en ese momento y ese intento de diálogo y de negociación terminó en una nueva oleada de terrorismo que se extendió por toda Colombia. Efectivamente, engañados por el gobierno y frente a una fuerte ofensiva militar en la ciudad de Envigado, en Colombia, para aquel entonces declarado zona de operaciones militares por la Cuarta Brigada, al mando del general Harold Bedoya en ese entonces, los extraditables, como se hacían llamar, pusieron fin a la tregua el día 30 de marzo, poniendo precio a la cabeza por cada policía que les presentaron a ellos muerto. Medellín en aquel entonces y toda su área metropolitana se vieron revueltos en una verdadera guerra campal y urbana. Tras las primeras ejecuciones de uniformados y después del ataque contra un camión del grupo de la élite, ocurrido en el puente de Itagüí por allá el 11 de abril, este atentado que dejó a 20 muertos y 100 heridos fue el primero de los 18 que se sucedieron hasta finales de julio, con un saldo de 100 víctimas fatales y 45 heridos. El 12 de mayo, víspera de la celebración del Día de la Madre, hicieron explosión 2 centros comerciales de Bogotá, sendas bombas que mataron a 21 personas. En Cali, otro acto terrorista cobró la vida a 9 civiles más. A finales de mes, a la vez que un sicario se hacía volar frente al Hotel Internacional de Medellín. Era el famoso Hotel Intercontinental, allá en la ciudad de Medellín, acabando con 6 policías y 3 transeúntes. Fue también acribillado el senador Federico Estrada Vélez, junto con su conductor que le acompañaba ese día. La violencia se recrudece y las víctimas fueron por miles. En represalias por la muerte de 215 uniformados ejecutados entre abril y julio de 1990, escuadrones de la muerte suben todas las noches a las comunas y fusilan a decenas de hombres, varios de ellos
bastante menores de edad. Poco después a que el jefe militar de Pablo Escobar, el famoso Pinina, John Jairo Arias Tascón, fuera asesinado el 14 de junio. Entonces vino otra serie de acciones bélicas. 9 jóvenes de la alta sociedad antioqueña son masacrados en el bar Oporto con un coche bomba. Este coche bomba estalló frente a la estación Libertadores de la policía, matando a 14 civiles. Finalmente, a finales de julio, después de un inmenso operativo en el Magdalena Medio antioqueño, del que una vez más escapó Pablo Escobar Gaviria, los extraditables decretaron una nueva tregua y se pusieron a la defensiva en espera de las decisiones que pudiera tomar la administración entrante del presidente Gaviria. En todo caso, afirmaron la posibilidad de entregarse a la justicia, mientras no se reestructuraran las Fuerzas Armadas y el gobierno, ellos no se iban a entregar. Eso fue lo que dijeron. O se reformaba el gobierno o ellos no se entregarían. Necesitaban que se reorganizara todo el gobierno y todos los organismos de seguridad del Estado. Exigían eso para poderse entregar. Y que no se crearan los mecanismos legales, decían, apropiados para evitar su extradición. Necesitaban frenar a como diera lugar todos esos mecanismos que se estaban creando para lograr la extradición de cada uno de ellos a los Estados Unidos de Norteamérica. Así que fue justo en medio de esta situación, después de venir de Medellín, de algunas actividades propias del servicio, y en vista que se conocían informaciones muy serias de un comando que se estaba organizando en una ciudad que se llama la ciudad de Ibagué, para desplazarse a hacer terrorismo a la ciudad de Bogotá, que entonces nuestro protagonista fue designado a esa ciudad con una fachada de escolta, de seguridad, del alcalde del municipio de Rovira, allá en el hermoso departamento del Tolima. Él consideraba que el cambio a una nueva ciudad, trabajando en investigaciones especiales, después de venir de haber sido herido por 2 ocasiones en antinarcóticos y haberse recuperado y asistido a nuevo entrenamiento y capacitación en funciones de inteligencia, de alguna manera él consideraba que le llenaban nuevamente de vida y de ilusión. Y fue la razón por la que ingresó a la institución policial. Creo que el ver películas de Sherlock Holmes le afectó y quería ser detective para desarrollar su misión y desarrollar ese potencial en la investigación. Así subió a eso de las 2 de la madrugada en el autobús que lo llevaría a cumplir su misión allí, a la hermosa ciudad de Ibagué. Esas calles de Bogotá a esa hora son heladas, son solas. Y en ese tiempo eran muy oscuras. Así que el que pasara tan rápido el transporte esa madrugada le fue un asunto algo un tanto desconcertante, a decir verdad. Pues él estaba seguro que si se hubiera permanecido mucho tiempo en ese parador oscuro y a esas primeras horas de la madrugada, alguien, decía él, se hubiera tenido que enterar de una manera muy sorpresiva, de una manera muy ágil y bastante agresiva. ¿Quién era la autoridad en ese momento?, pensaba él. Y aunque buscó con la mirada por todos sus alrededores, solo veía que soplaba el viento helado, abriéndose camino en tenue luz
de bombillas de carro que hacían rayos entre la neblina en el horizonte. Cuando en ese instante, con esos focos grandes, incandescentes, un enorme bus interdepartamental le frenaba enfrente. Ese era su transporte. Así abordó el bus. Este era grande y espacioso y de lujo. Solo que al momento de sentarse, inmediatamente notó que su arma, la arma de dotación, le incomodaba su posición en el asiento. Así que la sacó y la puso en su maletincito de mano, uno azulito, que le servía para portar útiles de aseo personal. Y lo puso debajo del asiento, asegurando allá en el fondo para que no se lo viera nadie, ya que su idea era dormir un ratito, puesto que la tranquilidad que le inspiraba, esa tranquilidad que inspiraba esa señora que estaba ahí al lado, que rezaba el rosario, invitaba a bajar la guardia y a descansar. Así que acababa de acomodarse y nuevamente, mientras el bus hacía una parada más para recoger a otros viajeros en la vía, estos señores se acomodaron en el pasillo del bus de manera muy natural. Así que nuestro protagonista decidió acomodarse mejor, estar tranquilo, cerrar los ojos y tratar de dormitar un tanto. Pues toda esta noche y la anterior venían de trasnocho por celebraciones y por el ascenso de algunos, y por la despedida con los compañeros que salieron para otras ciudades. Habían pasado bebiendo mucho tiempo. Así las cosas. El descanso viene muy bien cuando se puede, pensó. Creo que solo acababa de cerrar los ojos mientras se arrunchaba ahí en su silla para tratar de dormir. Y fue entonces cuando oyó una orden de mando fuerte, una orden de mando vigorosa y repetitiva que les decía: todos, suban las manos, párense ya del asiento, pero pongan las manos bien altas. Inmediatamente abrió los ojos y un tipo grande, un tipo atlético, de tez negra, encapuchado, ponía un Magnum 357 en su cabeza, mientras le ordenaba fuertemente con el cañón del arma, golpeándole arriba del oído derecho y señalándolo con su mano. Usted, y usted, hágase allá. Hágase bien allá. Con los de atrás le decían. En un momento estaba nuestro protagonista junto a los demás hombres apiñados al fondo del bus, mientras 6 costeños y una paisa, por su hablar, hacían mercado con todas sus pertenencias. Solo que se concentraron en ese momento en una viajera muy especial para ellos, pues en realidad estos eran secuestradores y venían a secuestrar a esa dama. Y de paso aprovecharon para robar algunas maletas de los viajeros y los cargaron en un furgón que llevaban. Bueno, el bolso de mano, un maletincito azul pequeño, quedó abajo del asiento. Nunca lo encontraron. Pero es aquí donde en la escena todo cambia. Pues la señora que ellos venían a llevarse era la del rosario, la que tenía el rosario en la mano, y que cuando nuestro protagonista subió al bus, ella venía haciendo el rosario. En realidad ella rezaba, pero del susto, ella no quería pararse de su asiento e inició a gritar automáticamente
frenéticamente: yo no me quiero morir, 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 como una loca. Solamente gritaba eso. Así que el más grandulón de los secuestradores le puso su arma en el pecho, una mini Uzi Swiss, esas de ráfaga, y le presionaba fuertemente contra el espaldar del asiento, sin que ella dejara de gritar: yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Cerraba los ojos y solamente decía eso: yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Y ojo, porque esta frase será la frase que nos tendrá ocupados todo este seminario. Todos los hombres estaban apiñados al final del bus, y 2 hombres con Winchester les impedían bajar las manos. Fue entonces cuando el secuestrador le dijo a su víctima, la cual no paraba de gritar frenéticamente: yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Se aferraba a esa frase: yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Es que usted le gusta rezar, le dijo el tipo. ¿No es que a usted le gusta rezar? Se le fijó de frente y le decía: míreme, ¿no es que a usted le gusta rezar? Y luego le dijo: ustedes no es que quieren ir al cielo. Y le recriminaba nuevamente: ustedes no es que quieren ir al cielo, exclamaba el secuestrador. Mire, vieja, no sé qué, impería palabrotas el secuestrador. Y le decía: o usted se para, o me veré obligado, y le entregaré ya, ahora mismo, con esta. Y le amenazaba de frente con la mini Uzi de ráfaga el pasaje que le llevará a donde ese al cual le venía hablando con esas pepitas, le dijo. No es que le anhelaba, no es que quería, hace un momento no era que estaba hablando con él, que quería vivir con él. Esas palabras tan claras, y ese gesto tan directo, y esa amenaza tan contundente, sería la clave de todo el asunto. Porque hicieron un enorme efecto sobre la víctima. Porque de inmediato, la señora quedó en silencio. Un silencio total. Y así, todos los secuestradores y todos los pasajeros, todos quedamos en silencio. Todos quedaron en silencio. Un silencio sepulcral. Entonces el secuestrador se percibió. Se dio cuenta de su inteligencia y que estaba siendo el punto de atención de todo el auditorio. Su estrategia de intimidación ciertamente estaba dando un perfecto resultado. Justo lo que él deseaba. Así que tomó aire y atinó a decir, no sin antes asegurarse con su mirada ante todos los que aún lo estaban observando, aunque él estaba encapuchado y cubierto, él sabía que estaba siendo debidamente observado. Y se aseguró que lo estuvieran observando para lograr su objetivo de intimidación. Y de paso, dejar su mensaje. Ustedes, dijo, todos ustedes, los rezanderos, son puro cuento. Tanto que dicen que quieren vivir en el cielo, y cuando la ven cruda, se les cae la máscara. Hipócritas es lo que son. Entonces la señora rápidamente se levantó y caminó hacia ellos, ante la mirada impotente de todos los ocupantes. Que no le harían daño, era lo que le decían a ella. Pero para que no le hicieran daño, ella debería hacerles caso. Y en su rostro fue evidente
En el rostro de esta mujer, que antes estaba frenéticamente loca y descontrolada, fue inmediatamente evidente su descanso. La tranquilidad la tomó por completo y así se fue con sus verdugos, bien calmada. Ahora se veía esta mujer. Bueno, 2 días después, en una finca de Cundinamarca, y gracias a que algunos de los secuestradores fueron muy evidentes y a que se tomaron en el acto todos los datos de los vehículos y demás información, se les rastreó y la señora fue rescatada sin problemas. Aunque dos de ellos sí fueron muertos en el confrontamiento del operativo intenso que se llevó a cabo en esa fecha para poder rescatar a la dama. Sin embargo, en ese ejercicio que se debió de hacer, porque hubo que hacer un muy buen ejercicio para tratar de recordar lo que más se pudiera de los individuos para hacer los retratos hablados que los iban a identificar y para reconstruir el modus operandi y demás datos que llevaron a identificar a los secuestradores para poder idear el plan que iría a rescatar a la dama. Los entrenamientos que nuestro narrador había cursado, dado lo repentino del suceso, justo cuando acababa de salir de su academia, de por sí estaban muy fresquecitos en su cabeza, pues acababa de salir del curso de preparación que lo hacía un verdadero detective. Entonces este entrenamiento le fue muy eficaz y esta acción, por así decirlo, fue como su prueba de grado, la cual de hecho fue un éxito con el correspondiente rescate de la señora. Pero aquí es donde entra la razón que motiva este y los otros videos que usted ahora inicia a ver. Ya que al tener que reconstruir los hechos para elaborar el plan de rescate de la dama, lo que más repercutía en la cabeza del investigador no eran las características de los secuestradores, no, era más bien el rostro de la dama que estaba siendo secuestrada, ya que le impactó su miedo, pero notó que su miedo no era a el secuestro como tal. De hecho, en cuanto el secuestrador le aseguró que no le iba a causar daño, sino que lo que ellos querían era un dinero a cambio, inmediatamente de ipso ella se calmó. Y créanme que se calmó, ya que el secuestro a ella, el secuestro como tal, no le importaba, siempre y cuando no la mataran. A ella, a esta mujer, lo que le daba pavor era la muerte. Eso sí la intimidaba y la descomponía al instante. Pero si se le aseguraba que eso no iba a pasar, ella no tendría ningún problema. De hecho, no los tuvo. Ella manifestó después de su rescate que no volvió a sentir absolutamente ningún tipo de miedo, ya que ella pensaba pagar el rescate. Ella iba a pagar el dinero que le estaban pidiendo. Y ya saldría libre. Así que en realidad, según ella manifestó después, estuvo tranquila, muy tranquila, esos 2 días de secuestro. Pues estuvo ocupada arreglando lo del pago que realizaría 2 días después de que nosotros, o el equipo, la rescató. Y fue cuando ella ya estaba a salvo y libre junto a las autoridades, como a los 3 días después, que al contarle el cómo fue ese rescate y cómo se dio
con los secuestradores y que alguien era el que estaba en el bus ese día a su lado, para la cual ella, de hecho, ya le había reconocido el mismo día del rescate, que la desamarró en ese cuarto pequeño y muy frío, en esa finca tan alejada de Cundinamarca. Después de que le abrazara, después de que le diera las gracias, muy contenta entonces, al verla tranquila, entonces se procedió a informarla y a mostrarle un telegrama y una carta que se había interceptado, que se les habían interceptado a los bandoleros, a los secuestradores, en donde un secuestrador, según ella, el más sereno de todos, el más noble de los que la secuestraron, daba la orden a sus compañeros que al recibo del dinero le dispararan a la dama en la cabeza, quemaran su ropa, la ropa de ella, y la despedazaran para luego echársela a los 4 perros Doberman negros que tenían en la parte de atrás, para que se la comieran, a fin de que se desapareciera completamente el cuerpo y las evidencias. Así fue en el acto, porque apenas oyó ella que el secuestrador ordenaba dispararle en la cabeza, otra vez perdió el juicio, se doblegó ante sí, se puso las manos en la cabeza. Yo no me quiero morir, 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 yo no me quiero morir. Era lo único que gritaba. Y fue tal su afectación que aunque la tenía ya asegurada, aunque ya estaba en el comando y habían pasado 3 días del hecho y ella un momento antes estaba tranquila, perdió completamente el sentido, perdió el control, gritó por 15 o 25 minutos sin parar frenéticamente: yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Era lo único que gritaba, hasta que el médico la anestesió y pasó a cuidados intensivos en la policlínica. Tuvo que internarse en la policlínica. Es asombroso cómo esta mujer creyente, que según se sabía era líder de una congregación religiosa, le tuviera tanto, pero tanto pavor a la muerte. Y ese miedo de ella, al igual que esos gritos tan melancólicos, a mí me hicieron meditar mucho tiempo después que me retiré voluntariamente de la institución policial. Y es que mi interrogante era: ¿cómo es que alguien que dice amar a Dios, cómo es que alguien que dice admirar a Dios y que cuenta tantas cosas bonitas de Él, le tiene tanto pavor al morirse y a encontrarse con Él? No me cabía en la cabeza que alguien creyente de verdad no supiera enfrentar la muerte, y menos que le tuviera tanto, pero tanto, pero tanto pavor al hecho de tener que morirse. Hasta ese tiempo, yo, el que les habla ahora, y que también fui policía justo en esa fecha de nuestra historia, ya había sido herido por 3 veces. Una en mi vida civil y dos en actos del servicio. Y la verdad, les cuento que la muerte no había sido mi meditación. No me había detenido a pensar en la muerte. Sería porque en el calor del momento solo había procedido según debía, pero sin pensar. Pero ahora ya estaba gozando de mi buen retiro, pues me sentí que quería otra clase de vida. Creo que fue la inestabilidad de los viajes
Creo que fueron los tantos traslados y los cambios de mando constantes, al igual que la incompatibilidad en la cadena de mando, los que me hicieron reconocer que esa profesión no era lo que yo deseaba para mi futuro, y por eso pedí mi renuncia voluntaria por allá en el año de 1992. Y fue al encontrarme en la vida civil y al encaminarme por nuevos rumbos que la medicina, el mundo del laboratorio, fue mi próxima parada. Y fue al tener que tratar con personas terminales los que me hicieron volver a recordar esos momentos de la dama del bus interdepartamental que se dirigía al departamento del Tolima. Cuando yo era apenas un joven policía en los años 90. Y aunque ahora era un civil más, tenía la astucia y la formación de un detective, la cual me fue muy útil para los años que me siguieron en todas las actividades que emprendí. Y como la muerte era algo de todos los días, pero era de todos los días, siempre tenía algo para aprender al respecto. Pues todos los días se moría al menos uno en el lugar donde yo estaba. Solo que me llamaba poderosísimamente la atención el hecho que ninguno de los que había visto morir hasta ese momento, ya sea cuando trabajaba para el gobierno o ahora en el frente de la salud, ninguno, inmediatamente percibí que ninguno quería morirse. Es más, todos los que se morían tenían pensado seguir viviendo, pese a su lamentable condición de salud y pese a su diagnóstico tan crítico. Pues algunos tenían SIDA muy fuertes, melancólicos. En aquel momento el SIDA sí mataba. Han pasado los años, ya se puede controlar. Pero aquel momento de los años de 1992, 93, el SIDA acababa con la gente de una manera muy grotesca. El SIDA, los cánceres muy lamentables había en aquel pasillo, en aquel piso de hospital. Pero pese a su enorme sufrimiento, pese a esa postración tan lamentable, estos enfermos que estaban en ese piso de hospital siempre guardaron la esperanza de sanarse, hasta que la muerte vino por ellos. Pero ninguno de los que yo conocí en realidad la aceptó. Aunque eso a la parca no le importó, y de todos modos se los llevó. Este asunto jamás dejó de inquietarme. Así que inicié a tratar de investigar, de averiguar con los que estaban de turno de muerte por su gravedad, según su historia clínica, para tratar de saber qué era exactamente lo que sabían ellos de la muerte hasta ese momento, para que me diera mucha información, pues quería saberlo todo al respecto. Así que, ya entrenado en investigación criminal, ahora me di a la tarea de investigar ese asunto de la muerte, pero ahora con mis métodos y a mi manera. Así que entrevisté muchos pacientes en sus diferentes facetas, desde el primer diagnóstico a años de su deceso, hasta pacientes de muy pocos días y hasta a un día o menos de vida. Y en algunos casos, en el mismo instante de su partida. Pues pacientes que algunos eran dejados abandonados por su edad, o que simplemente no tenían familia, o teniéndola,
Estaban solos porque su familia estaba en el exterior, en algún país lejano. Entonces yo me daba a la tarea de acompañarlos en esos momentos tan difíciles. Así que hasta elaboré todo un protocolo para que me llamaran cuando estuvieran partiendo. Elaboré todo un protocolo para que me llamaran para cuando ellos estuvieran partiendo. Fue mi tarea para que yo les pudiera acompañar en esos momentos, dándoles consuelo y para no dejarlos solos en esos instantes tan difíciles. Ciertamente, muchas personas de todas las edades, ciertamente muchas personas de muchas clases y condición social partieron en ese tiempo. Pero indudablemente fueron esas personas que se catalogaban como creyentes en Dios los que más me llamaron la atención. Porque eran pero muy bajo el rango estadístico de esos que morían con esperanza de resurrección y complacidos por lo que vendría para ellos en la vida eterna. En comparación con la enorme cantidad de creyentes que murieron confundidos, que murieron enojados y oponiéndose con uñas y dientes a irse. Esos sufrieron mucho más y su dolor a mí me carcomía los huesos. Y mi impotencia en ese momento me enojaba muchísimo. Me enojaba muchísimo conmigo mismo. Tiempo después, entonces llegué a la conclusión que ese problema de esa dama del secuestro que gritaba frenéticamente que no quería morirse, que no quería morirse, que no quería morirse, que aunque era creyente en Dios, cuando yo apenas era un joven policía, era un asunto de casi todos los religiosos. Y eso entonces me llamó poderosamente mucho más la atención, porque noté que era como una enfermedad que padecían casi todos los religiosos que yo conocía. Les daba miedo enfrentar la muerte y no se querían morir. Así que esto creaba un verdadero dilema en mí. Si Dios es tan bueno, y ese mundo que promete que se fue a hacer es tan maravilloso como lo dicen, ¿por qué entonces los que conocí y que decían amarlo y creerle a su palabra en la Biblia, que asistían a cultos religiosos y que asistían a todo tipo de ceremonias, ¿por qué entonces no estaban interesados de verdad en irse con él? Pues estaban en el pasillo de los desahuciados, allí padecientes, con terribles dolores, con angustias indecibles, allí revueltos también estaban creyentes e incrédulos, pero todos esperaban lo mismo, de alguna manera, una muerte que nadie deseaba. Nadie quería morirse, pero era una muerte que vendría. Todos sabían que vendría en algún momento. Solo era cuestión de esperar, a ver quién partía primero y cuál cama recogían, para ver, la idea era ver qué cara llegaba nueva, para esperar lo mismo. Y sin más que esperar, de hecho, a muchos, ya se les retiraban los medicamentos y se les retiraban todos esos aparatos de monitoreo y de asistencia médica, porque según se decía, la ciencia ya no podía hacer más. Nadie podía hacer más nada por ellos. Así que, apenas las cosas se daban, pude entrevistar a muchos creyentes de muchas denominaciones y cada uno de ellos me daba su propia versión. Y fue cuando tuve que resumir para mí mismo. Fue cuando tuve que hacer de esa información mi información. Cuando tuve que tomar esa información para mí, que concluí
que esta investigación, que todos, aunque diferían en asuntos variados de doctrina, todas las personas que yo había entrevistado por ser de diferentes religiones, algunos ateos, en síntesis, cuando se trataba de morirse, todos, y muy poquiticos, de verdad, creían en lo que profesaban. Pero el porcentaje era irrisorio en comparación con la enorme cantidad de personas que, aunque decían creer y sabían textos bíblicos, y algunos eran profesores de Biblia y graduados en teología, la verdad, no creían en lo que decían. Muchos eran profesores de Biblia, pero en realidad no creían. No creían nada. ¿Saben? Poco o nada les motivaba. Me di cuenta que muy poco o nada les motivaba ese lugar que decían que les estaba esperando. Así fuera el cielo o la tierra nueva. Puede entender entonces, a grosso modo, que de la nueva vida, o del cielo, o de la tierra nueva, todos tenían el concepto de los testigos de Jehová. Claro, contado a su manera, pero básicamente era lo mismo. Básicamente era el mismo concepto. Y es que estaríamos en una especie de paraíso, vestidos de blanco, con coronas en la cabeza, una trompeta en la mano y en la otra un canasto entretejido lleno de frutas. Lógicamente, ya sin preocupaciones, sin muerte, lógicamente ya sin enfermedad. Rodeado de personas santas, sin temores y disfrutando a perpetuidad de la dicha y de la felicidad que trae el que no haya ladrones, disfrutando de esa dicha que trae el que no haya muertos y sin tener que pagar recibos públicos. Solo paz, rodeados de leones, rodeados de animales y en un bosque fresco, dispuestos para cantar en un coro apenas lo iniciara el ángel director de la música. Así, en este mundo maravilloso, pasar los siglos de los siglos de los siglos sin fin. Solo que por alguna razón, solo que por algún motivo, ese mundo, para mí, para Héctor, para mí, no era tan maravilloso. Eso de estar en paz, en una tranquilidad extrema, después de todo, de repente, en realidad, yo me di cuenta que eso no era lo mío. Yo descubrí que eso no era lo mío. Luego, pasados algunos años, creo que fue una frase de alguien que se encontraba junto a mí en ese momento. En algún lugar me llenó de requisitos. Esos requisitos que yo necesitaba, que yo requería para aterrizar de inmediato. Estaba con unos amigos en una obra de construcción de un nuevo barrio en la ciudad, cuando uno de mis amigos se dirigió a mí y me dijo: Héctor, ¿usted quiere una cerveza? Automáticamente yo le dije: no, gracias. Inmediatamente, un colega que estaba allí, mientras se embuchaba un trago de whisky, dijo: no, a él no hay que brindarle cerveza. ¿No ve que él está preparándose para ir para el cielo? Era evidente el tono de sarcasmo y de burla picaresca con que mi amigo me tomaba el pelo, mientras todos los demás inmediatamente soltaron la risa. Entonces yo solo procedí a pedir, así como con voz bajita:
deme un vaso de agua para poder calmar la sed. Inmediatamente, yo recuerdo que quise contestarle a mi amigo y decirle que sí, que yo sí quería ir al cielo, pero que no. Creo que en ese momento preferí callarme, porque la verdad no tenía argumentos y yo solo estaba muy confundido en ese momento. Hablarles solo haría que se me ridiculizara muchísimo más. Estaba en esa meditación interna cuando de repente el amigo que me ofreció la cerveza me dijo, mire, yo sí no quiero ir al cielo. Para nada. Nada se me ha perdido por allá. A mí, que no me esperen en esa casa. Me lo dijo de frente, muy serio. Dijo, a mí me gustan las mujeres. A mí me gusta el trago, la rumba y la carne, viajar, disfrutar de la vida, bailar. Eso era lo que decía. A mí lo que me gusta es bailar. Mientras al instante alzó la voz e hinchó a cantar, pero sigo siendo el rey. Esto me marcó. Yo a ellos no les dije nada en absoluto, pero me fui para mi casa muy confundido, porque alguien en verdad, alguien en serio, alguien que me respetaba en verdad, me había dado en el clavo, ya que me sirvió para recapacitar que definitivamente el cielo, sin lo que a mí me gusta, entonces, no, claro que no es el cielo para mí. Así que inmediatamente concluí que de verdad yo, Héctor, no quería ir al cielo. Y recordé a esa dama en ese secuestro que había ocurrido en el año 90. Y la entendí, por primera vez la comprendí. Es que yo concluí en el acto que a mí me pasaría lo mismo. Yo lo que tengo es que orar aquí y orar ahora, para que nada me pase. Pero en nada, que nada me pase. Porque yo quiero es vivir aquí. Yo quiero estar bien aquí, no allá. La vida tiene sentidos aquí, entendida. La vida tiene motivos, es aquí, con los míos. Y con lo que a mí me gusta. ¿Ya para qué esperar lo que no está seguro? Yo entonces decidí jugármelas. Es aquí y con el ahora. Y por algún tiempo simplemente viví con esa confusión. Exactamente la misma con la que veía morir a los creyentes desahuciados de aquel piso de hospital. Entonces me pregunté, si la vida religiosa era esa, no tenía entonces razón de ser la vida religiosa. Porque si ese es el cielo, y si esa es la nueva vida, entonces definitivamente no tenía ningún atractivo. Entonces se caía al piso todo lo que la religión pregonaba. ¿Para qué privarse entonces de esta vida? ¿Para qué quitarse lo que le da sentido a la misma? Que son los placeres mundanos. Entonces, comamos y bebamos, que al fin y al cabo mañana moriremos. Pues, sí, era bien cierto que después de mi retiro, después de que decidí salirme de la policía, sí, era verdad. Sí, por eso me retiré, yo quería una vida tranquila. Pero, espere, tampoco había que exagerar esa tranquilidad. El cielo ya era demasiado tranquilo. El cielo ya era demasiado calmado para mi gusto. Creo que, a serle franco, era aburrido el cielo. Era insípido, según la información que tenía yo en ese momento del cielo.
Pues tampoco quería que esa paz, que si bien es cierto, yo me retiré de la policía porque quería paz, tampoco quería que esa paz fuera tan intensa como la que me ofrecían para el cielo. Al fin y al cabo, yo medité que yo me conozco. Y me conozco muy bien. Y sé plenamente lo que me gusta y sé completamente bien. Sé lo que no me gusta. Y esa vida pero tan tranquila, a mí no me llamaba para nada la atención. Es más, entendí que era en realidad ese tipo de vida que se me ofrecía, era en realidad muy, pero muy aburrida. Y entendí ahora más que nunca, comprendí, me iluminé en ese grito agónico, ensordecedor y esquizofrénico, ese grito terrible y al mismo tiempo espeluznante de esa dama que estaba siendo secuestrada, esa dama que era religiosa, esa dama que fue secuestrada en los años 90, apenas cuando yo iniciaba mi carrera policial y detectivesca de película. Y es que todavía me parece, creo que todavía me parece oírlo nítidamente. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Pues en lo que respecta a mí, estaba exactamente yo estaba exactamente en la misma condición de esa dama. Estaba exactamente en el mismo lugar de los desahuciados religiosos de aquel piso de hospital. Ese cielo a mí no me gustaba. Por tanto, yo quería vivir y quería disfrutar, pero aquí en la tierra, con los míos y a mi manera. Además, pensándolo bien, yo era un hombre normal. También me gustaba la música, me gustan las mujeres, la comida, me gustan los viajes. Después de todo, tampoco era que un traguito matara a nadie. Yo no me emborrachaba, así que era solo para pasarla bien un buen rato. Además, unas cuantas cositas que los que querían ir al cielo me contaban que para ellos era una maravilla. Pues esas cuantas cositas que ellos contaban de lo que tenía el cielo y que lo describían como maravilla, para mí no lo eran. De repente eran cosas muy banales, como la ropa blanca, por ejemplo, esos detalles que se van a colocar un manto blanco. Pero, a ver, sin ofender, que les van a colocar, van a colocar un manto blanco, sin ofender. Eso es lo que un camisón de esos, yo podría mandarlo a hacer. Bueno, para algunas ocasiones especiales, claro. De hecho, los árabes ya lo usan. Esos jeques árabes, con ese turbante y ese manto en la cabeza, creo que viven en su propio cielo. Fue pararse en una mina de petróleo y encontraron el cielo, lo lograron. Creo que, pensándolo bien, Dubái estaba bastante cerca la idea que me podría convencer del cielo en ese momento. Y si no fuera por ese terrible calor, hasta les creía. No hace demasiado calor. Sí, me estoy refiriendo al traje blanco que se dice que llevarán los salvos. Ese traje blanco que dicen que llevarán los salvos. ¿Otra vez? ¿Uniforme? ¿Yo ya estuve uniformado. Bueno, de otro color, claro. Pero en realidad no me gustó. Fue por eso que yo también me retiré, porque no quería estar uniformado. Siento que la paz del cielo, decía yo, ya me empalaga. Y es que yo soy muy activo, yo soy emprendedor, soy dinámico y me gusta moverme, me gusta investigar, estar activo siempre.
Y pues los leones, y pues los animalitos, sí, claro, me gustan. Pero eso sí, después de una semana, con ellos por todas partes dando vueltas, me canso. Yo me conozco, me canso. Y bueno, así diré confundido por algún tiempo, hasta que al fin entendí lo que deseo compartir con ustedes a lo largo de toda esta serie de videos. Y me fue fácil el camino en algún tiempo, pero en otros no. En otros no me fue fácil el camino. Muchos años de investigación bíblica, muchos años de oración y de meditación constante lograron desconfundirme al fin. Y fue solo que nunca perdí de vista al que dio esa famosa promesa. Esa promesa que está en la Biblia y que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dijo Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso está en San Juan, el capítulo 14, versículos 2 y 3. Y luego por allá en Corintios, en Primera de Corintios, creo que es en el capítulo 12, en el verso 9, dice: cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que a lo largo y ancho de los videos que le presento, les daré las razones que tuvieron tantos hombres y que tuvieron tantas mujeres, que tuvieron jóvenes y niños, ancianos, ricos y pobres, y de todas las culturas, ciencias y especialidades más variopintas, para tratar de entrar en esa nueva vida, en esa nueva tierra. Sí, les mostraré en su momento cuáles fueron los motivos que hicieron que cientos de científicos, teólogos, artesanos, políticos, artistas, campesinos, comerciantes, religiosos y gente de a pie, gente común como usted y como yo, no dudaron en absoluto, y dejándolo todo, absolutamente todo, sin pensarlo dos veces, estuvieron dispuestos a ser sepultados vivos, a ser quemados en las hogueras, crucificados boca abajo, abandonados en las mazmorras para que murieran adrede de hambre, torturados en la Inquisición, decapacitados sin piedad, aserrados vivos y empleados como alimento de las fieras en los circos romanos y perseguidos para ser cazados como animales. Pero, pese a todo, jamás dieron ni un paso atrás. Antes cantaban en medio de las llamas que les encendían mientras sus voces se ahogaban por el humo y por el fuego. Les contaré qué les motivaba, qué les hacía estar dispuestos para, cuando les fue menester, abandonarlo todo por seguir esa promesa dada por el carpintero divino hace más de 2000 años atrás en las tierras santas, y que muy seguramente, de haberlo sabido, de cómo era esa nueva vida eterna, realmente esa mujer que fue secuestrada en esos tiempos difíciles de la narcoviolencia colombiana, no lo hubiera dudado en pedir su pasaje a ese paraíso, y no hubiera entrado en ese shock nervioso que le generaba el tener que enfrentar el miedo a morirse. Y muy seguramente, si esos enfermos desahuciados que hacían fila para morir en ese hospital
si hubieran tenido la misma información que tenía el profeta Isaías, si hubieran tenido la misma información que tenía el profeta Daniel o el apóstol Juan, de cómo era en realidad la vida eterna, esa nueva tierra, ciertamente ellos tampoco hubieran muerto con ese miedo, con esa duda y en esa angustia tan profunda de cómo no se despidieron, pues nunca quisieron irse ni morirse, nunca quisieron irse de este mundo. Ciertamente, existe hoy, de verdad existen hoy en las religiones de nuestro entorno demasiada confusión, falta contundencia, falta claridad y estudio verdadero para llevar el mensaje como debe ser. Esa experiencia de confusión que vio esa mujer secuestrada en los 90, del relato que se construyó como esos desahuciados de un hospital, y yo mismo en mi momento, es exactamente la misma que hoy millones viven, pero que no se atreven a proclamar, aunque en lo más profundo de sus corazones sea lo que sienten. Y lo que sienten es que ellos no se quieren morir, porque simplemente no les gusta, saben que no les gusta ese lugar que les han prometido. Y por esa razón hay tanto, pero tanto desespero en la humanidad y entre los creyentes a la hora de tener que enfrentar el destino de la muerte. Y por eso mismo existe muy poca preparación real para querer estar allá en la gloria eterna. Porque la verdad es que uno solamente quiere ir donde se sentirá a gusto. Uno solamente quiere ir donde se va a sentir bien. Uno solamente va a querer ir donde se le complace. Uno solamente va a querer ir donde está lo que lo llena. Uno solamente va a querer ir donde está la gente que lo quiere. Pero espérenme. Uno solamente va a querer ir donde haya sexo, donde haya comida, donde haya placer, donde hayan experiencias nuevas, viajes, playa, brisa, mar, lujos, gula y dinero. Dinero a montones para gastar y para poder comprar. Tener, mandar, gobernar, dirigir, que se les atienda, que se les sirva. Eso es lo que busca el hombre siempre. Siempre ha sido exactamente lo mismo. Esto no ha cambiado. La historia en esto no ha cambiado nada en absoluto desde la caída de Adán a esta tierra. Así sigue, nada ha cambiado. Pero entonces, si a todos nos gusta lo mismo, pregunto, si a todos nos gusta lo mismo, ¿qué fue lo que descubrió el apóstol Pablo? Ojo, ¿qué fue lo que descubrió Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que descubrieron los apóstoles, los profetas? ¿Qué fue lo que descubrieron tantos y tantos hombres y mujeres que decidieron dejarlo todo y hasta sus propias vidas para poder tener la vida eterna? ¿Qué? Pregunto yo. ¿Qué es lo que no nos han contado a nosotros? ¿Qué falta por saber referente a la nueva tierra? ¿Qué es lo que se nos oculta? ¿Qué falta por saber referente al cielo? ¿Qué nos hace falta por saber? ¿Y por qué se nos oculta? Porque esos hombres y esas mujeres sí lo descubrieron. Porque si hombres y mujeres de mucha ciencia, hombres y mujeres de mucho conocimiento en las artes,
en las ciencias, en esas ciencias más complejas, y millones por demás, millonarios también, millonarios sin par, decidieron dejarlo todo, pero todo es todo. Pero ellos dieron ese paso porque estaban convencidos. Por algo sería. Por algo sería. Al fin y al cabo, ellos solo hicieron un cambio. Al fin y al cabo, ellos solo hicieron un cambio. Esta vida por la otra. Por la otra. Eran inteligentes. De pendejos no tenían nada. Eran hombres de negocio, al fin y al cabo. Así que, bobos no eran. Claro que no. Ellos vieron algo. Ellos supieron algo. Y pesaron en la balanza. Y vieron que esa inversión era mucho más rentable que cualquier empresa que emprendieran o que hubieran tenido en esta tierra. Así que simplemente sellaron, hicieron el negocio. Por lo cual, yo creo que usted debe saber eso mismo. Eso que ellos supieron en su momento. Y que de algún modo las religiones no han contado por, vaya usted a saber, cualquier razón. Es de eso que les quiero tratar en estas temáticas para que usted esté enterado. Es de ese negocio que le quiero contar. Es esa información la que yo le quiero dar. Porque lo que deseo es que tenga todos los datos que usted necesita para decidir. Y que sea usted mismo, ahora que puede, quien decida, según todo su leal saber y entender. Puesto que usted está enfermo. Sí, tal vez sí usted está enfermo. Pero tampoco es que sea pendejo. Así que ¿por qué no saberlo? ¿Y por qué no de una vez por todas enterarnos de lo que haya que enterarnos para en conciencia poder decidir lo que haya que decidir? Para ahora poder decidir lo que usted de verdad anhelaría, lo que usted de verdad quiere para su vida futura, si es que descubriera que la hay. Y si no le gusta lo que le voy a contar, si no le gusta, pues déjeme decirle que está en su legítimo derecho de no acatar. Pero asimismo es su deber moral y legal conocer toda la información disponible para poder tener argumentos amplios y para poder tomar las decisiones, esas decisiones que más le convengan. Es por esto que esta serie de 12 videos pretenden transitar por las reflexiones propias de nuestra humanidad, buscando de manera sencilla, buscando de manera franca y muy conversacional, tratar de que entremos en concientización sobre muchos aspectos que de verdad le atañen solo, única y exclusivamente a usted en su estado. Y que por alguna razón, de repente, ha estado postergando, tal vez desde hace ya muchísimo tiempo. Así que, si a usted le interesa, si usted siente que le interesa,
le invito a ver el siguiente video, donde iniciaré a tratar de comunicarme con el enfermo, con usted, con el enfermo de una manera muy franca, buscando llevarlo a reflexionar, a hacer un replanteamiento muy serio de su propia vida. Este recorrido lo propongo iniciando desde el lecho de la enfermedad, recorriendo todos esos embates de la lucha, en esa lucha terrible de la cama del enfermo, en esa lucha por sobrevivir, por subsistir en esta tierra. Todo mientras el sistema médico, político y cultural se desenvuelve en lo económico y en la encrucijada de si se sanará o no. Y si sí se sanara, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar? De la razón de la vida eterna y de la razón de la vida en esta tierra, pasando por toda la experiencia humana. Así que, si le interesa a usted este seminario de 12 videos, siendo este el primero, mi nombre es Héctor Manuel Martínez Villamizar, soy un colombiano. Y me será un placer volver a encontrarnos entonces en el próximo video. Espero que entre tanto tenga usted paz y que sus dolores y su angustia, todo su pesar disminuya y que su mente, su fuerza llegue y su mente se rehabilite, que su mente sea poderosa en adelante, sobre todo lo que ha oído hoy, y que lo pueda recuperar, que lo pueda meditar, todo lo que hemos oído hoy, todo lo que le he dicho hoy, que usted ahí en su cama lo pueda considerar, que indague sobre cualquier cosa que sobre este tema le inquiete, y que el Señor Jesucristo y que el Santo Espíritu de Jehová, Dios Padre que está en el cielo, lo asistan a usted en este preciso momento, y hasta que volvamos a encontrarnos con otro video en este mismo canal. Saludos. Nos vemos en el próximo video.